Bueno, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos, bueno, a este primer video para hablar un poquito acerca de los testigos de Jehová y de los adventistas del séptimo día. Bueno, vamos a comenzar hablando un poquito del contexto sociohistórico donde se desenvuelven estos dos sistemas religiosos, particularmente en los Estados Unidos. Les voy a comenzar a pasar una presentación que he preparado para ustedes, para que, bueno, vayamos en orden cronológico, de alguna u otra manera comprendiendo a estos sistemas religiosos que son, lo que les había comentado, emanados de un siglo muy particular en los Estados Unidos, particularmente, bueno, este siglo XIX. Bueno, esta presentación la he titulado Los Testigos de Jehová y los Adventistas del Séptimo Día, herederos de una ideología, el adventismo. Vamos a ir viendo por qué digo esto, porque lo que yo opino es que estos sistemas religiosos son herederos de todo este contexto sociohistórico en el cual se comenzó a configurar el adventismo con algunas otras ideologías como el milenarismo, con estas cuestiones escatológicas, etcétera, etcétera. Entonces, son sistemas que van a estar diseñándose y rediseñándose durante todo este siglo XIX, incluso en el siglo XX, siguen rediseñándose y siguen tratando de adecuar su propuesta religiosa a distintos contextos que a veces se les presenta, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar rápidamente. Yo espero que nos alcance el tiempo porque realmente hablar de todo este proceso sociohistórico, pues relativamente es muy largo, ¿no? Estamos hablando de 2 siglos, entonces sí es muy complicado el asunto, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo más didáctico posible, lo más rápido posible, sin que nos queden demasiadas lagunas. Insisto, al final podemos discutir un poquito el asunto y ustedes, bueno, me pueden mandar algunas preguntas porque me imagino que van a haber varias y entonces ustedes ya podrán resolver alguna de estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar. Primero tengo que decir que la religión en los Estados Unidos durante este siglo XIX tiene características muy interesantes, a diferencia, por ejemplo, de la religión que existe en Latinoamérica, donde tuvimos referentes muy claros del cristianismo, como por ejemplo la religión católica. En los Estados Unidos, durante este siglo XIX, va a haber una reconfiguración de la religión muy interesante que va a ser adecuada eh, básicamente a las propias necesidades de los estadounidenses. Es decir, el Dios que se va a crear en los Estados Unidos es un Dios estadounidense. Es un Dios que se va a adecuar precisamente a sus contextos en los cuales se desenvuelve obviamente la sociedad estadounidense. Primeramente tenemos que decir que en los Estados Unidos existe una individualización de la salvación y la identidad propia original. ¿Esto qué quiere decir? No es otra cosa que el Dios que se entiende en los Estados Unidos es un Dios que se obtiene a través de una experiencia personal. Muchos norteamericanos están convencidos y distintos sistemas religiosos que están ante un Dios vivo, un Dios que les habla y un Dios que constantemente les está diciendo que deben continuar con cierta labor pastoral. Y entonces, desde esa perspectiva, uno de los fenómenos más interesantes que puede haber de todo esto precisamente es el pentecostalismo, un sistema religioso que nace a principios del siglo XX y que tiene particularidades muy interesantes porque es un sistema religioso que obedece, bueno, algunos estudiosos le llaman que en un principio este pentecostalismo atendía a todas las gentes, a todas las sociedades desfavorecidas en los Estados Unidos, particularmente los pobres, la gente de color, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este Dios que se va a estar configurando en los Estados Unidos, insisto, es una experiencia personal de un enfrentamiento a uno, de entender realmente para qué existe Dios, por qué existe Dios y realmente qué quiere de mí Dios en este mundo, ¿no?
Y entonces, en esta tesitura, los estadounidenses van a encontrar a Dios en ellos mismos, pero solo cuando tienen la libertad de conocerlo. No podemos olvidar tampoco que en los Estados Unidos la libertad de culto es una cuestión que se lleva a la práctica en demasía, es decir, los estadounidenses están conscientes que la configuración del campo religioso en los Estados Unidos precisamente se debe a pues a esta interacción constante entre distintos sistemas religiosos, los cuales son el resultado también de distintos procesos del siglo XVII, XVIII, XIX, de persecución religiosa en Europa, las migraciones que se dan a estos territorios. Y entonces, desde que se conforman los Estados Unidos, entienden perfectamente esta libertad de culto para la convivencia de distintas posturas religiosas que se van a encontrar aquí en estos territorios, ¿no? Entonces, estas cuestiones realmente son muy interesantes. ¿Y por qué? Porque también la concepción de este Dios que existe en los Estados Unidos es un Dios también que no castiga, por ejemplo, ser rico, ¿no? En los Estados Unidos la gente tiene dinero, a diferencia, por ejemplo, del cristianismo católico que se coloca en América Latina, donde es bueno ser pobre. Para ellos este asunto no es tan así, ¿no? Lo que piensan ellos es que la riqueza no está peleada con Dios y ellos pueden tener bastante riqueza sin ningún problema, sin que Dios los malvea por tener un exceso de riqueza. Entonces, estas particularidades me parece que también son muy interesantes, ¿no? Y que también algunos estudiosos han centrado estas partes en tratar de ver, por ejemplo, que muchas de las riquezas que tienen algunos países, incluido Estados Unidos y algunos Países Bajos, etcétera, se debe precisamente a esta reconfiguración de este Dios, ¿no? Y entonces muchos piensan, por ejemplo, el libro de Max Weber que habla acerca de la ética protestante, pues precisamente habla de ello, ¿no? Que creen ellos o los estudios que estas particularidades de este Dios que no está peleado con la riqueza tiene que ver mucho con, eh, con la riqueza de estos países, ¿no? Y entonces los estadounidenses es un Dios que está creado, insisto, para sus propias necesidades, una experiencia personal. Ellos lo conocen por su cuenta, un enfrentamiento a uno, tratar de entender realmente qué es lo que quiere Dios para nosotros. A diferencia, por ejemplo, del catolicismo que existe en México, por ejemplo, pues que es un Dios que murió por nosotros, etcétera, etcétera, y que bueno, pagó los pecados y todo eso. No, a diferencia en los Estados Unidos es un Dios vivo, es un Dios que constantemente está hablando con ellos, ¿no? Y este asunto tiene que ver también con la salvación, ¿no? Que la salvación no viene de las comunidades o las congregaciones, más bien, insisto, es un enfrentamiento de uno a uno, ¿no? Y en este siglo se intenta también democratizar y recristianizar por medio de la religión, ¿no? Entonces, lo que se piensa es que precisamente en esta democratización, las personas, los estadounidenses, tienen la libertad de poder elegir el sistema religioso que más les conviene, el que más adecue a sus necesidades, ¿no? Y que constantemente este cristianismo se está recristianizando, es decir, se sigue reformulando para poder satisfacer todas sus necesidades. Uno de los libros muy interesantes que nos habla de todo esto es un libro que escribió un autor que se llama Harold Bloom, ¿no? Donde hace un asunto y un análisis muy interesante de la religión en los Estados Unidos. Y él hace un balance muy interesante donde él platica y él, de acuerdo a sus estudios, afirma precisamente esto que ya les comenté, que este Dios que se crea en los Estados Unidos es un Dios, perdón, un Dios estadounidense, ¿no? Y entonces lo que señala este autor, que durante todo el siglo XIX existieron lo que se conoció como los grandes despertares o reavivamientos, también se les conoce, ¿no? Entonces, ¿qué era esto? Pues eran grandes reuniones entre diferentes denominaciones, bautistas, metodistas, etcétera, que son las primeras denominaciones que se encuentran aquí, las cuales buscan tener experiencias religiosas, es decir, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Tener un contacto directo con Dios.
Con los años, pues obviamente estas reuniones se sistematizaron y llegaron a convertirse en movimientos estadounidenses renovadores de la fe. Una de las primeras reuniones se llevó a cabo en 1801 en la zona montañosa de Cane Ridge, ahí en Kentucky, en los Estados Unidos, pues con una afluencia de unas 2.500 personas. Otra característica interesante de estos movimientos estadounidenses renovadores es que también lo que hacen este tipo de movimientos precisamente es restaurar la iglesia primitiva, es decir, lo que ellos piensan en este tipo de reuniones es que la originalidad del cristianismo con los siglos se ha perdido y entonces es momento en los Estados Unidos de regresar a las enseñanzas originales, a las posturas ético-religiosas, porque piensan que a través de eso es como las personas pueden encontrar a Dios. Y precisamente Harold Bloom tiene una crítica muy interesante donde él dice que los protestantes, ¿sí?, que empezaron con todos estos movimientos, son todo menos siguen las enseñanzas de Jesús. Es decir, que en sí únicamente tienen a Jesús nada más como un ejemplo, pero que de alguna u otra manera no siguen este cristianismo. Entonces existen bastantes complejidades para poder entender esta parte, ¿no? Y bueno, y otra cuestión también es que debido a estas apropiaciones de las escrituras y a la libre interpretación de las mismas, pues comenzaron a surgir diferentes movimientos milenaristas y adventistas. No podemos olvidar, jóvenes, que en el siglo XVI, Martín Lutero es uno de los iniciadores que comienza a poner en importancia que los hombres tienen que conocer y leer la Biblia por ellos mismos. De ahí, pues, hace toda esta crítica a Martín Lutero, la Iglesia Católica, y posteriormente, bueno, no fue poco, que después surge todo un movimiento luterano, y entonces empieza a producir la Biblia para que pueda llegar a las distintas personas de Alemania. Y el asunto, pues al principio, por supuesto, que fue recibido con buena ovación porque realmente las personas ya podían conocer la palabra de Dios. Pero esto también generó con los siglos también bastantes apropiaciones, particularmente de las escrituras, y entonces, pues cada persona podía interpretar y leer la Biblia y decir lo que quisiera, ¿no? Y entonces, derivado de esta libertad, pues entonces comenzaron a surgir bastantes cosas, ¿no? Hoy en día, el crecimiento de los sistemas religiosos precisamente también se debe a estas interpretaciones individuales que cada persona hace. Por ejemplo, usted en los pentecostales, usted puede ser pastor, acudir a una iglesia pentecostal y después usted puede afirmar que ha recibido el mensaje de Dios para que usted forme otra iglesia y usted puede salirse y formar su iglesia. Entonces, esa característica de esta apropiación de las escrituras genera también todo este fenómeno. Y hoy, bueno, pues aquí en México también se ha visto notablemente. Una de las cuestiones recientes a partir de esta apropiación de la escritura y de esta libre interpretación, por ejemplo, son las iglesias incluyentes. Las iglesias incluyentes precisamente son de estas reinterpretaciones que se hacen para poder aceptar a toda la diversidad sexual y estas líneas de LGTB y todas estas letras. ¿Por qué? Porque en otros sistemas religiosos este tipo de personas por sus tendencias sexuales son a veces rechazados de otras iglesias. Entonces, lo que hacen estos pastores, que también regularmente son de la diversidad sexual, lo que hacen es reinterpretar nuevamente para poder aceptar a toda esta gente sin que haya una pelea entre una ética religiosa conservadora y una ética religiosa, por decirlo así, libre, ¿no? Y entonces, lo que hacen precisamente es eso. Entonces, estos fenómenos son gracias a estas apropiaciones de las escrituras. Este fenómeno, igual, por supuesto, que está en los Estados Unidos. Y entonces, más adelante vamos a ver cómo esta libre interpretación va a permitir surgir bastantes grupos, particularmente mormones, testigos de Jehová, adventistas, ciencia cristiana, etcétera. Todo este tipo de grupos religiosos que derivados de este contexto y de esta libertad les va a permitir a los fundadores leer nuevamente la Biblia, ¿sí? Plantear una teología distinta
y formar sus grupos. Y bueno, no es poca cosa porque muchos de estos grupos, bueno, ya tienen bastante tiempo en los campos religiosos, ¿no? De las distintas sociedades. Entonces, tenemos que entender esta parte de este contexto del siglo XIX, ¿no? Que hay una libertad para conocer y tratar de interpretar y que, bueno, y que esa libertad tiene cierta autoridad. ¿Por qué? Porque es un conocimiento, un enfrentamiento con uno mismo de conocer a Dios, ¿sí? No como, por ejemplo, aquí en México, que la interpretación está concentrada, por ejemplo, por el sacerdote o ya está concentrada por la Iglesia Católica Apostólica y entonces ellos ya dictan cuáles son los canones y cuáles son las interpretaciones, ¿no? Aquí va a ser más libre el asunto y entonces va a permitir todo este asunto, ¿no? Bueno, y este contexto también del siglo XIX va a permitir también otras cuestiones también muy interesantes, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con las nuevas relaciones hombre-mujer, iglesia en el siglo XIX. Esto va a ser también muy interesante, chicos, porque a partir de esto va a haber también una libre interpretación para poder también posicionar a la mujer y que la mujer también pueda tener una participación estructural en este tipo de iglesias, ¿sí? Y entonces, en estos movimientos de revivalismo del siglo XIX, se va a reformular las categorías estructurales de las relaciones de los hombres y las mujeres dentro de estas denominaciones protestantes, ¿no? Pero también otra cuestión que va a permitir precisamente es el contexto del momento, ¿no? Entonces, cuando hay esta libre interpretación, pues también una mujer puede coger la Biblia, ¿sí? Y puede también leerla y puede también interpretar varias cosas que le permitan a ella también entrar en estos sistemas religiosos eh, que han siempre pues siempre han tomado como mayor importancia al hombre. Y entonces también a ella les va a permitir también todo este asunto. Y vamos a ver que este es el resultado de que las mujeres como Helen White también funden una iglesia, ¿no? Y bueno, y esto pues por supuesto que se sigue discutiendo en el siglo XXI, porque esto ha permitido también que distintos sistemas religiosos hoy en día no ordenen mujeres, ¿no? Hay casos muy interesantes, por ejemplo, aunque no es de este contexto, pero por ejemplo, la iglesia anglicana hoy permite a las mujeres ser sacerdotes o sacerdotisas, etcétera, etcétera. Y entonces esto viene también a cambiar la mentalidad y la relación que existe entre el hombre y la mujer en las iglesias, ¿no? Otra cuestión también interesante también que va a haber aquí va a ser influencia todo este movimiento esclavista de 1830 y 1840, incluso también el asunto de la guerra de secesión del 62-65 también va a tener pues alto impacto también en redefinir las libertades que los sujetos tienen en los Estados Unidos, ¿no? Y entonces van a empezar a nacer todos estos derechos de las mujeres y las mujeres van a empezar a posicionarse, perdón, en entrar en la educación, en tratar de prepararse, etcétera, etcétera. Y entonces las mismas mujeres van a comenzar a formar círculos donde van a empezar a discutir cuestionamientos del renacimiento moral, las reformas sociales, la educación, los valores, van a plantearse que ellas tienen derecho a la educación, etcétera, ¿no? Y entonces una de las convenciones más famosas es la convención de Seneca Falls, en Nueva York, donde se sentan muchas mujeres y empiezan a discutir cómo todo esto eh, tiene que impactar en los derechos de las mujeres, ¿no? Y lo que se discutía en la cuestión religiosa, pues precisamente es que en estas convenciones se reclamaba la igualdad al púlpito, es decir, que las mujeres también podían dirigir una congregación, estar al lado del pastor, es más, incluso igualarse, etcétera, etcétera, que no había tal impedimento. Y uno de los recursos teológicos, ¿sí? Y doctrinales que muchas mujeres durante el siglo XIX eh, recurrieron para poder sobresalir en el ámbito religioso fue algo que se conoció como el llamado extraordinario, que no era otra cosa que un recurso teológico estratégico para buscar la igualdad de las iglesias. Este recurso consistía en la facultad de dar testimonio público de su fe y poder predicar, ¿no? Y entonces en este siglo XIX vamos a ver mujeres que eran esposas de los pastores y que a veces los pastores, bueno, pues iban de gira a predicar
sus sermones en otros lados y las mujeres se quedaban al cargo de las congregaciones. Y entonces quedaban ellas como una autoridad eh, temporal, pero que ellas podían decidir algunas cuestiones interiores de la iglesia y podían predicar, podían subirse al púlpito, etcétera. Y esto, por supuesto, que va a estar en todos los Estados Unidos, particularmente en el norte, va a estar también difundiéndose y entonces muchas mujeres van a empezar pues también a tratar de insertarse en en los sistemas religiosos de una manera muy clara, de una manera muy contundente que les va a permitir también dar un mensaje de salvación, porque como ustedes saben, durante mucho tiempo las mujeres no estaban permitidas a que dieran este tipo de mensajes porque había una concepción acerca de la mujer en los sistemas religiosos y entonces pues estas cuestiones para ellas eran negadas, ¿no? Entonces todo este contexto también va a ser muy interesante y vamos a ver cómo muchas mujeres van a aprovechar este contexto para poder reafirmar su presencia en los sistemas religiosos, ¿no? Y bueno, como dije en un principio, este siglo XIX también va a estar impregnado por bastantes ideologías que van a confluir directamente para a su vez formar otras ideologías con nuestras nuevas cosas, ¿no? Y entonces aquí se van a replantear muchas descripciones de símbolos y profecías de las escrituras, especialmente, por ejemplo, de los libros de Daniel y el Apocalipsis, que estos dos libros de Daniel y Apocalipsis son textos que le van a permitir a los testigos de Jehová y a los adventistas reconfigurar toda una idea del fin de los tiempos, ¿no? Y entonces aquí van a haber discusiones, nuevas reinterpretaciones de todo esto, ¿no? Y una de las centralidades de estas reconfiguraciones precisamente es que los acontecimientos sociales y políticos siempre tenían relación con los penúltimos pasos que se darían con el advenimiento del milenio. Sin embargo, este asunto del milenio tampoco es nuevo. Tenemos que entender también que a partir de toda la sistematización sobre la creencia de Jesús, cada milenio había una expectación de que esto se iba a terminar. Y bueno, pues por nuestra suerte no se ha terminado, pero siempre ha habido esta idea. Y entonces siempre en el año 1000, en el año 2000, siempre ha habido estas particularidades de pensar que lo que está a nuestro alrededor y lo que está sucediendo son los signos finales de los últimos tiempos. ¿Y por qué? Porque en las Sagradas Escrituras o en la Biblia existen versículos donde hablan acerca que en los últimos días, pues van a haber huracanes, van a haber temblores, van a haber hambres, van a haber etcétera, etcétera, y que bueno, realmente tenemos que reconocer que ese tipo de cuestiones están sucediendo actualmente. Entonces, este tipo de fenómenos son los que han ayudado a este tipo de grupos, este tipo de sistemas religiosos a revitalizarse, ¿sí? Y a tomar en cuenta que este tipo de eventos son los que están diciendo que esto ya se está terminando, ¿no? Entonces, todo lo que se está descomponiendo en el mundo son signos del final de los días, ¿no? Entonces, este tipo de grupos centra mucho su mensaje en este tipo de cuestiones, ¿no? Un servidor apenas no tiene mucho, me invitaron a escribir algo acerca de los testigos de Jehová y entonces yo escribí algo que titulé Los testigos de Jehová en tiempos del COVID-19. Entonces, lo que yo digo precisamente es esto, que retoman este tipo de eventos para decir y para decirle a la feligresía, para decir a los nuevos adeptos o a los candidatos, que pues precisamente que esta pandemia, por ejemplo, está marcando que esto cada vez está más cerca, ¿no? Y que las personas deben acercarse para salvarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues también, desde esta perspectiva, en estos tiempos de incertidumbre de todo lo que estamos viviendo, pues muchas personas también acuden a este tipo de sistemas religiosos porque creen que efectivamente, bueno, pues tienen la verdad y creen que encuentran una respuesta. Por supuesto que uno de los puntos esenciales de los sistemas religiosos, chico, es la salvación, ¿no? Casi la mayoría de los sistemas religiosos le dicen a usted, pues que con ese sistema religioso usted se va a salvar, ¿no? Los testigos dicen que acabándose esto va a venir
una guerra, que le llaman Armagedón, más adelante lo vamos a ver, y que va a haber una destrucción total y todo lo que estamos se va a terminar. Los únicos que se van a salvar son los que estén con los testigos. Los adventistas, por su parte, igual explican todo esto, que va a haber una finalización y que tienen que respetar el sábado para ser parte de todo este gobierno celestial, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues va a haber aquí el establecimiento también de la quinta monarquía, babilonio, persa, macedonio, romano, y el último será instaurado por Jesús y su presencia de nuevo. Eso es lo que yo les digo, ¿no? Esta quinta monarquía que va a estar aquí precisamente en el mundo, piensan ellos, que pues va a ser Jesús el que va a venir y entonces él va a instaurar todo y va a ser un juicio, etcétera, y que su presencia va a estar aquí de nuevo, ¿no? Bueno, el derrocamiento del anticristo para estas iglesias es muy interesante también porque para ellas el anticristo tiene que ver mucho con la iglesia que tiene mayor influencia, bueno, por ejemplo en América Latina, el catolicismo, que tiene una buena influencia, entonces piensan ellos que esta iglesia está controlada por Satanás, incluso todo su discurso está centrado siempre en esta disputa, en tratar de menospreciar a esta iglesia y que la gente se salga de ahí, que se vayan con ellos, ¿no? Y la iglesia católica pues dice lo mismo, que estos son unos herejes, que estos están alejados de la verdad. Entonces siempre esta disputa entre la verdad, siempre es muy particular de los sistemas religiosos porque pues aún así sean tres personas, la gente dice que tiene la verdad, ¿no? Y bueno, la otra cuestión, pues es eso precisamente un poquito de la reunión de las iglesias verdaderas, ¿no? Entonces ellos piensan que las iglesias que se instauren a partir de estos replanteamientos, de estas reconfiguraciones, son las iglesias que tienen la verdad y las demás pues están mintiendo, ¿no? Entonces, en todo este contexto, pues se confluye los testigos de Jehová y los adventistas, ¿no? Y entonces vamos a ver otras cuestiones. Bueno, la otra ideología que está muy puesta en este asunto precisamente es el adventismo. ¿Y qué es el adventismo? El adventismo, perdón, el adventismo no es otra cosa más que aquellas personas que creen fervientemente en la segunda venida de Cristo en la tierra, ¿no? Que creen que efectivamente Jesús va a aparecer nuevamente, va a andar aquí, que bueno, viene a juzgar vivos y muertos y que va a instaurar todo un gobierno de paz, etcétera, etcétera. Ya no va a haber hambre, ya no va a haber nada, y entonces los que estén con ellos son los que van a participar, etcétera, ¿no? De manera gráfica, los testigos son los que tienen de alguna u otra manera más consolidada esta idea. Si alguien de ustedes ha recibido alguna revista de los testigos, pueden ver que efectivamente una de las principales preguntas o cuestionamientos que hacen los testigos es si a usted le gustaría vivir en el paraíso en la tierra, ¿no? Y entonces, pues la gente, pensando un poquito en todo lo que está sucediendo, mucha gente se adhiere a veces. ¿Por qué? Porque los testigos prometen que la gente, una vez que se acabe este mundo, la gente va a volver a ver a sus muertos, etcétera. Son cosas muy interesantes que desde una perspectiva antropológica nos dicen muchas cosas, ¿no? Bueno, los adventistas, al igual que los protestantes, creen que las escrituras son palabra única y escrita por Dios. Es decir, ellos piensan que la Biblia es el único referente que podemos tener, ¿sí? Para poder explicarnos nuestras, pues para poder explicarme lo que estamos haciendo en este mundo, ¿no? Sin embargo, los sistemas religiosos que vamos a ver tienen otros referentes también que por eso nosotros les damos un nombre particular. Pero bueno, lo que dicen también los adventistas es que el estudio concienzudo de los libros de Daniel y Apocalipsis se podía predecir la fecha exacta del glorioso retorno de Cristo. Esto va a ser muy interesante y en el siglo XIX en los Estados Unidos esto va a ser un boom. Y cuando me refiero a un boom, me refiero a que muchas personas efectivamente creyeron que a través del estudio concienzudo de la Biblia y a través de buscar algunas fechas, se podía predecir el día y el año en que Jesucristo iba a aparecer nuevamente. Quizás hoy nos pueda asombrar el asunto y quizás de repente nos pueda dar un poquito de, de, de risa, quizás, sí, aunque no es el término que quiero utilizar, pero mucha gente en ese tiempo pensó que efectivamente
alguien iba a predecir en un cierto momento cuándo iba a regresar Jesucristo nuevamente. Y entonces hubo movimientos de líderes carismáticos que comenzaron a traer bastantes personas a través de esta libre interpretación, a través de esta apropiación de las escrituras, comenzaron a predecir una fecha. Uno de los primeros que hizo fue un bautista de nombre William Miller. De hecho, este movimiento de William Miller se llamó millerismo, es decir, que muchas personas lo siguieron porque él predijo mediante una exegesis numérica que exactamente el 21 de marzo de 1843 Cristo iba a regresar nuevamente. Y entonces ustedes imagínense que ese marzo de 1843 muchos estadounidenses se reunieron en un terreno muy amplio eh, para esperar que efectivamente bajara nuevamente Cristo. Por supuesto que ese hecho nunca llegó, ¿sí? Y entonces, a partir de eso, muchas personas consideraron a William Miller pues como un mentiroso, un charlatán, etcétera, etcétera. Y entonces este episodio en los Estados Unidos fue conocido como el gran chasco o la gran decepción. Sin embargo, lo curioso de aquí, jóvenes, es que muchas personas, a pesar de que se decepcionaron de que Cristo no bajó o que Cristo no apareció, muchos no dudaron en que si seguían ellos verificando la cronología de la Biblia y buscando algunos referentes, pues que efectivamente podían predecir la, la fecha en que regresaría Cristo nuevamente, ¿no? Y entonces muchos adventistas que estuvieron siguiendo a William Miller, ¿sí? Comenzaron a hacer distintos grupos de adventistas para por su cuenta poder predecir nuevamente la fecha del retorno de Cristo. Entonces, en lugar de decepcionarse y de decir vamos a hacer otras cosas, no, por el contrario, reavivó más la cuestión del retorno de Cristo, ¿no? Bueno, uno de los primeros que estuvo con todo este asunto fue alguien de nombre Samuel Snow. Y entonces él comenzó a decir que los cálculos de Miller habían sido incorrectos y que la fecha efectiva era el 22 de octubre de 1843, es decir, un año y meses después. Por supuesto que tampoco sucedió, llegó la fecha y no apareció por ningún lado, ¿no? Después, Hiram Epson, uno de los pioneros de los adventistas también del séptimo día, afirmó que aunque Cristo no se había hecho presente en el mes de octubre de ese año, había ocurrido algo grandioso en el cielo y que Jesús había comenzado a juzgar a los muertos y que terminando comenzaría con los vivos. Además señaló que había comenzado la purificación del santuario celestial. Este se fue más allá, ¿no? No habló de una presencia física, sino que dijo, bueno, no sucedió aquí, pero sucedió en el cielo. Entonces tenemos que estar preparados, ¿no? Y los testigos se van a aventar una teología aún más, todavía más preparada, por no decir otra cosa, ¿sí? Donde dicen, bueno, él ya bajó, es su problema si no se dieron cuenta, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Otra de las personas también que estuvo en este asunto fue Nelson Barbour, un adventista que fundó la revista Herald of the Morning, quien convenció a Charles Storr Russell que Cristo había regresado efectivamente, pero de manera invisible, en 1874. ¿Y quién fue Charles Storr Russell? Precisamente es quien funda a los Testigos de Jehová. Y entonces ellos dos hicieron una revista donde empezaron a decirle a la gente que Cristo sí regresó, pero que de manera invisible. Lo que dije hace un momento, es su problema si no lo vieron, pero él ya regresó, ¿no? Bueno, y en este clima también adventista y milenarista, va a surgir también una de las fundadoras, bueno, la fundadora de los adventistas del séptimo día, Helen Hermon White, ¿no? Quien aseguraba tener un don profético y fundó una de las religiones con mayor proyección en los Estados Unidos, ¿no? Y como les dije, es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Precisamente es, por eso les quería decir esta parte, porque tenemos que entender cómo una mujer llega a posicionarse de tal manera que funda una iglesia. En el siglo XIX en México eso es impensable.
¿sí? Pero en Estados Unidos, debido al contexto que ya les mencioné, es como Herman White logra posicionarse y logra fundar una iglesia a través de esta libre interpretación y a través de esta apropiación de las escrituras, lo mismo que hace el fundador de los testigos de Jehová, ¿no? Bueno, entonces Helen Helmut White va a comenzar a formar esta iglesia adventista del séptimo día, ¿no? Aquí tenemos unas imágenes de los lugares de culto. Son un sistema religioso, chicos, que tienen un poder económico muy interesante para fundar bastantes cuestiones que otros sistemas religiosos no han podido. Siempre he pensado que la iglesia adventista del séptimo día y la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y los testigos de Jehová funcionan también lo equiparable a una empresa. Es una empresa que tiene filiales, que tiene bastante gente trabajando y que le permite también tener un poder económico muy grande en todo el mundo. Tienen una muy buena presencia la iglesia del séptimo día, ¿no? Y entonces también sus lugares de culto se caracterizan por ser lugares que tienen pues una estructura, tienen un diseño muy particular, todos son iguales. En el caso de los testigos tienen los salones del reino, todos son iguales. La iglesia adventista tiene universidades, tiene hospitales, etcétera, etcétera. Entonces tienen cuestiones muy, muy interesantes, ¿no? Y entonces están muy bien posicionados. Lo curioso, jóvenes, es que este tipo de sistemas religiosos están muy bien posicionados en el sur del país, particularmente en estados como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, etcétera, etcétera, ¿no? Son lugares donde, como sabemos, tienen grandes problemas en cuanto a algunas cuestiones que el Estado, perdón, debería de resolver, la educación, la salud, etcétera, etcétera, y que este tipo de grupos religiosos de alguna u otra manera vienen a resarcir o vienen a subsanar estos vacíos estatales que existen en estas cosas, ¿no? Pero bueno, aquí les presento de manera gráfica a los fundadores de los adventistas del séptimo día. Aquí les presento al matrimonio James y Ellen White, que son los que se encargan de fundar junto con Joseph Bates, y que Joseph Bates le va a poner algunas cuestiones que también él piensa, por el cual también Cristo no ha regresado, junto con Helen, las ideas de Helen, y entonces confluyen para formar este sistema religioso. Pero bueno, veamos de manera breve. Joseph Bates, ¿no? Nace a finales del siglo XVIII, es un reformador, un predicador, ¿no? En 1839 acepta los postulados de Miller, este movimiento que les hablé hace un rato del millerismo, acepta y piensa que efectivamente está el advenimiento de Cristo, ¿no? Y entonces en 1844, convencido que efectivamente Cristo está por venir, pues abandona su vida normal y se dedica únicamente a ser predicador de tiempo completo y a tratar de empezar a estructurar una idea de este advenimiento de Cristo, ¿no? Y entonces Bate comenzó a creer que efectivamente el día sábado es el que se debía guardar y no el domingo, ¿no? Y el domingo ustedes saben que es el que guarda la Iglesia Católica. Además creía en la bestia de la cual se hablaba en el Apocalipsis, que era el papado. Lo que les decía hace un momento, estos sistemas religiosos van a tomar a la Iglesia como un enemigo simbólico que les va a permitir a ellos estructurar un discurso en contra de la Iglesia Católica para tratar de restarle eficacia simbólica y que los feligreses que se encuentran ahí se replanteen y bueno, pues también decidan irse con ellos, ¿no? Y entonces esta cuestión de la verdad entre una y otra, por supuesto que es una discusión, llevamos varios siglos ya discutiendo con todo este asunto, ¿no? Su predicación de Bates la centró básicamente en el estado de Michigan y para tener un distintivo, en 1860, en una reunión, se definió como un adventista del séptimo día. Es decir, el adventismo tomando como en cuenta que el séptimo día era el efectivo y había que respetarlo para que Cristo regresara nuevamente, ¿no? Pero también Bates formuló también que uno de los impedimentos o que todo buen cristiano tiene que tener es la cuestión de la alimentación. Y entonces desde esa perspectiva, Bates y Helen Herman White también empiezan ellos a decir que hay
alimentos puros e impuros, y los cuales también son impedimentos para tener una vida espiritual completa, ¿no? Y entonces van a decirle a sus feligreses que algunas cosas se pueden comer y algunas otras no pueden comer, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad de platicar con adventistas, ellos no comen cuestiones a veces derivadas de los animales, etcétera, no toman café, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son cuestiones también que ellos opinan que pues está mal, ¿no? Y entonces, pues también ellos tienen una cuestión también, pues, alimentaria, donde todos los feligreses también deben ellos de respetar todo esto, ¿no? Y el sábado, bueno, pues ya ni hablar. El sábado creo que es importante. Yo tengo la oportunidad de tener algunos amigos adventistas y efectivamente me decía una colega que es adventista, me decía, yo desde el viernes preparo absolutamente todo, ¿no? Comida, todo, porque no hago absolutamente nada más que estar en predicación, estar en oración o ir a la iglesia y estar ahí conviviendo, etcétera. Lo dedican el día sábado exclusivo a la iglesia, ¿no? Y entonces, eso también de repente a los adventistas les ha metido en problema porque a veces, pues hay cuestiones que tenemos que realizar en día sábado que, pues no pueden, por ejemplo, hacerse otro día, ¿no? Y entonces a veces eso los meten en una crisis de conciencia muy fuerte de que si lo hago o no lo hago, ¿no? Pero bueno, hablaremos un poquito de James y Helen White. James nació en Palmyra, en Maine, en 1821. Fue bautizado en la denominación Conexión Cristiana, o otro sistema religioso que nace en los Estados Unidos. Y fíjense, curiosamente, su madre conoció las enseñanzas milleritas o del millerismo y oyó predicar a Miller cuando él tenía unos 20 años de edad, y entonces poco después se aventuró a realizar sus propios diagramas proféticos y se lanzó a proclamar el mensaje adventista en Maine, y posteriormente dictó algunas conferencias en Massachusetts, ¿no? Y en uno de estos viajes, convencido también de esta reinterpretación, pues conoce a Helen y comienzan a trabajar en 1845 con la observación del sábado. Y entonces, bueno, pues obviamente decidieron casarse, etcétera, ¿no? Helen nace ahí por el 27, nace en Bautista, pero en 1840 asistió a las conferencias de Miller y aceptó que Jesús regresaría en 1843 a la tierra nuevamente. Después del gran chasco que ya les mencioné, ella se autoproclama como una mensajera del Señor y la recipiente de un don profético único y fructífero. Y entonces, Helen Herman White comienza a estructurar junto con su esposo James, junto con Bates, y ella empiezan a configurar toda una idea acerca de la ética religiosa que tienen que tener los adventistas del séptimo día, ¿no? Y en 1848, curiosamente, Helen empieza a tener visiones, y en esas visiones, ¿no? Le dice a su esposo que ella recibió la llamada de Dios para que formaran y comenzaran a editar una revista que se llamó Present Truth, ¿no? La presente verdad. Y eso es lo que les decía hace un momento, ¿no? Este siglo XIX precisamente es entendido por los estadounidenses como un Dios que les habla constantemente. Están convencidos que Dios les habla y que Dios les dice qué es lo que deben hacer en la cuestión espiritual y en la cuestión de las obras, ¿no? Entonces, esto también es muy interesante, ¿no? Con los años, Helen domesticó sus visiones alrededor de 6 veces por año, ¿no? O sea, ya llegó al momento en que estas visiones ya eran de cajón, y entonces ella tenía pues, cierto número al año. Se calcula más o menos que en su vida experimentó unas 200 veces este tipo de visiones, ¿no? No obstante, sus detractores de Helen Herman White y de los adventistas del séptimo día, se dice en una de sus biografías que Helen Herman White en su niñez tuvo un trauma en su cabeza porque cayó y recibió un golpe muy fuerte que le causó pues cierta enfermedad, etcétera, etcétera. Y entonces sus detractores piensan que derivado de este golpe y de este traumatismo cráneoencefálico que tuvo, es que quedó afectada de la cabeza, ¿sí? Y que estas visiones no eran otra cosa más que resultado de este accidente que tuvo, y entonces piensan, pues, que Helen Herman White, pues, obviamente estafó
a todas estas personas, ¿no? Entonces, otras lecturas que también son interesantes que nosotros también atendemos cuando analizamos este tipo de sistemas religiosos. Me parece que como científicos sociales uno debe de tener pues las distintas perspectivas de lo que se dice de estos líderes carismáticos, ¿no? Lo que les decía hace un momento, ¿no? Es la concepción de Helen era acerca de Satanás, ¿no? Y es una de las más interesantes también después de los testigos, ya que señalan que funge como un chivo expiatorio, el cual proporciona a los adventistas horrendas figuraciones del final. Además, las reformas de salud y la buena alimentación fueron puntos nobles de su pensamiento. Este asunto de Satanás, chicos, es muy interesante porque para los testigos y para Helen Herman White, Satanás es alguien que siempre está atrás de usted. Incluso yo que estoy hablando de los adventistas y de los testigos, y entonces digo algunas cosas de los adventistas, ¿no? Piensan que Satanás está detrás de mí por el cual yo estoy hablando de ellos, ¿sí? Y piensan también que la gente que no está con ellos están prisioneras de Satanás, que Satanás está haciendo una obra para que usted no se acerque, ¿no? Y que él pone todas las trabas para que usted no conozca la verdad. Entonces es una cuestión también simbólica muy interesante de estos grupos religiosos, que más adelante con los testigos también vamos a ver sus particularidades, ¿no? Bueno, aquí terminamos con la primera parte de un contexto de manera breve de dónde se desarrollan estos. Bueno, y en la siguiente parte vamos a ver algunas cuestiones ya muy específicas de los adventistas del séptimo día, en qué creen, cómo se posicionan y todas estas cuestiones. Y entonces en un siguiente video nos vemos para platicarles un poquito de la iglesia adventista del séptimo día. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.